ciclo del agua. Al preguntarnos de dónde viene el agua, debemos saber reconocer cuál es el ciclo del agua, cuál es la vida del agua, dónde inicia o dónde termina, o cómo fluye el agua y cómo se moviliza, se transporta, cambia de un estado a otro, líquido, sólido, gaseoso. Podemos decir que podemos dar inicio al mar, por ejemplo, ya que somos 70% de agua en el planeta, en los océanos, el mar donde más agua hay. Desde allí proviene, por ejemplo, una gran fuente de agua dulce a los ecosistemas a través de la evaporación. El agua se transforma del estado líquido a estado gaseoso y conocemos como nube al estado gaseoso del agua hasta que precipita y ya se solidifica, se condensa, y dando lugar a la lluvia por una parte, o a la agua nieve caída que puede caer en las montañas. Entonces podemos reconocer agua en el mar, estado líquido, evaporación, estado gaseoso, el agua en las nubes, de las nubes precipita, se condensa, cae. Tenemos hábitats como los bosques, que son concentración de agua. Un bosque, cada árbol acumula agua. Entonces un bosque es un sistema de acumulación de humedad y eso es acumulación de agua. Se dice mucho, se ha estudiado que el mismo bosque, los bosques son los que llaman a las aguas. Hay una relación de densidades, que los mismos bosques necesitan el agua, los mismos bosques atraen a que caiga agua en esos lugares. Como también fuentes de almacenamiento natural que tiene el agua en su ciclo son las montañas y la nieve. Después de la nieve, el derretimiento de la nieve se transforma en ríos. De los ríos son caudales naturales, son las venas, por así decirlo, del planeta. Esos ríos generalmente llegan a algunos lagos, que son grandes acumulación de agua dulce. De los lagos van abasteciendo a las napas subterráneas. Incluso en Chile, que tenemos la cordillera de los Andes y una cordillera, una precordillera, la cordillera de la costa, están conectadas. Las montañas grandes de la cordillera de los Andes con las precordilleras, las aguas están conectadas de forma subterránea, dando después agua subterránea a las napas, a los valles y bosques, y llegar hasta los humedales. Los humedales ya son el último hábitat y ecosistema donde encontramos el agua en un estado muy especial, porque si bien en este estado ya de lluvia es bien más pura, en los bosques, en los manantiales, en los ríos también, generando cada uno de ecosistemas. El agua es vida, el agua genera vida. Ya va pasando por la tierra y se va infiltrando naturalmente, se genera una filtración de ciertos residuos, alimenta a vida vegetal y a su vez a vida mineral y animal. Pero en los humedales, que es un ecosistema en sí, ya llegan las aguas para ser depuradas antes de que vuelvan al mar y comiencen de nuevo un ciclo. Este ciclo es el ciclo de la vida en el fondo. Está siempre movilizando, y hoy día con los cambios climáticos hemos visto grandes cambios en diferentes ecosistemas, diferentes partes del mundo. Se están destruyendo muchos bosques, hemos perdido muchos bosques, se están generando, se está regenerando los suelos en otras partes y viene creciendo también los bosques. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en observar y darnos cuenta de la importancia de cada lugar en la tierra. Los humedales son muy importantes porque de aquí podemos observar que aquí se encuentran, por así decirlo, el riñón de la madre tierra. Porque aquí viene todo un sistema de filtración de las aguas, de depuración. Y si uno observa aquí, las aguas van mucho más lentas, no van rápidas. La agua se queda como estancada, entre comillas, pero no es estancamiento, es detención, es más paulatino el movimiento, para hacer justamente un trabajo de filtración a través de plantas y flora y fauna destinada a la depuración y filtración. Este mismo sistema de la naturaleza nosotros lo imitamos y lo llevamos a una casa. En este sistema podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra quinta región, juncos, totoras,
podemos encontrar diferentes tipos de plantas acuáticas emergentes que hacen un trabajo de limpieza. Y este mismo sistema de limpieza, con limo, grava, el agua se va infiltrando, va pasando por estas plantas, las plantas se van alimentando de estas aguas entre comillas estancadas hasta que vuelven nuevamente al mar limpias. Hoy día esto lo estamos destruyendo y tenemos que preservar, tenemos que ser conscientes en cuidar estos lugares, limpiarlos, mantenerlos, conservarlos. Entonces es interesante hablar sobre el ciclo del agua porque en este lugar es donde nosotros observamos un sistema natural de tratamiento que podemos imitar. Recuerden que los principios de diseño uno es imitar a la naturaleza. Si uno quiere hacer un sistema de diseño sustentable, una de las premisas que uno debería tener es imitar a la naturaleza. Y aquí podemos imitar a la naturaleza llevando este sistema a nuestro propio sistema de tratamiento de aguas domiciliarias, por ejemplo. Lo que comúnmente se conoce como sistemas de filtros biológicos a través de gravas, arenas y plantas que van a depurar las aguas que nosotros utilizamos, que muchas veces potabilizamos y después descargamos en nuestros sistemas convencionales de agua, transformando esas aguas en aguas negras, aguas grises, aguas que tienen contaminantes como orina, heces fecales, aguas jabonosas. Las devolvemos muchas veces a los cauces naturales y contaminamos esos ecosistemas. Los devolvemos directamente al mar y los contaminamos esos ecosistemas. Como también a veces lo encauzamos directamente en la tierra, sin saber, creyendo que es posible poder disolver grasa y aceite. Muchas veces no es posible. Para eso se necesitan ciertas plantas que sí pueden tratar, trabajar y transformar grasas y aceites. Para eso tenemos plantas de los humedales que vamos a tomar y las vamos a llevar a un sistema de tratamiento de aguas domiciliarias. Ahora, ¿cómo es este sistema de tratamiento de aguas domiciliarias? Nosotros vamos a hacer un sistema de tratamiento de aguas domiciliarias para aguas grises. Vamos a hacer un ejercicio y un ejemplo para nuestras aguas grises. Es decir, aguas de lavamano, aguas de la lavadora, lavaplato. Hay que tener cuidado con las aguas de ducha, porque el agua de duchas están consideradas también como un agua gris. Si bien uno se lava todas partes del cuerpo y pueden contener pequeños materiales fecales, por ejemplo. Entonces las aguas negras son las que tienen principalmente, están en contacto con materia fecal. Esas ya necesitan otro sistema de tratamiento. El que nosotros vamos a hablar ahora son sistemas de tratamiento para las aguas grises. Y vamos a tomar como ejemplo, imitando a la naturaleza, los humedales. Imitando la naturaleza, tenemos los humedales. De los humedales podemos generar un sistema muy similar de tratamiento de agua. De las aguas domiciliarias, aguas grises, provenientes de la lavadora, lavamano, lavaplatos, podemos extender, canalizar esas aguas hacia una primera cámara, que sería una cámara desengrasante. A estas aguas jabonosas que realmente vienen con grasas y aceite, tenemos que reducir ese nivel de aguas, o sea, nivel de grasas y aceites a que no vayan a las plantas y poder retenerlas en una cámara. Incluso debemos partir antes, desde nuestro lavaplatos, lavamanos, utilizar jabones lo más artesanales y naturales posibles, sin tanto químicos sintéticos que vayan después a las plantas. Ojalá biodegradable. Este sistema es muy sencillo, el de cortar las grasas. Una cavidad, una cámara de hormigón o de PVC, de plástico. Hoy día en el comercio, en el mercado existen estas cámaras desengrasantes y cumplen esta función de juntar estos elementos para que vayan después a un sistema, en este caso, hacia un sistema de filtros de grava. Estas aguas jabonosas van a un sistema de filtro, principalmente de gravas, es decir, piedras de diferente granulometría, gravillas, huevillos, y pueden pasar por una o más secciones de cámaras.
Estas secciones no pueden ser ni muy delgadas ni muy profundas, tienen que más o menos tener entre 50 y 70 centímetros de profundidad, estar todas cubiertas de gravilla o de gravas de diferentes tamaños, y utilizar también plantas que puedan ya empezar a absorber ciertos elementos que están en el agua que se tienen que transformar. Plantas, por ejemplo, como las totoras, los juncos, son muy comunes en los humedales. En todas las orillas de los humedales encontramos juncos, totoras, y son esas plantas las que nos podríamos perfectamente incorporar. Hay que tener mucho cuidado con los totoras porque son muy invasivas, hay que estar cortándolos permanentemente. Esto genera mucho biomasa, es decir, mucho material vegetativo, material que después se puede cortar cada año en su poda de otoño y reutilizar como abono para los compost o como mulch en los cultivos, para reducir el consumo de agua en una huerta. Ahí hablamos recién de eficiencia energética. Otras plantas, por ejemplo, exóticas que son muy utilizadas son los papiros egipcios. Crecen muy rápido, se extienden muy bien. Otras plantas, por ejemplo, calas, achiras o equisetum, también pueden darse muy bien. Quizás los juncos, las totoras, los papiros, una primera carga donde están aguas más densa, sucia entre comillas, después ya un poco más limpia, otro tipo de planta, hasta incluso nosotros podemos llegar a un estado de tener un estanque de agua. Y este estanque, nuevamente no puede estar el agua así sola. También incorporamos algunas plantas para generar un ecosistema. Nenúfares, pinos de agua que oxigenan, equisetum en los bordes, incluso peces podríamos llegar a tener aquí. O bien estas aguas directamente pueden ser usadas para árboles frutales, como riego. Perfectamente estas aguas, ya que son trabajadas, filtradas, pueden ir directamente a un sistema de cultivo ya de árboles frutales. Esto todo siempre es medido, tiene que tener una distancia y proporciones que ya hemos conversado en el desarrollo del taller. El uso de ciertas plantas, la descarga también de la cantidad de agua, depende obviamente de las personas, en la cantidad de descargas. Esto es un sistema muy sencillo y básico para poder hacernos cargo del residuo de las aguas grises. Hemos visto que en nuestra localidad que muchas personas intentan reutilizar el agua directamente de la lavadora, directamente de la ducha, hacia un arbolito. Y se saltan todo este paso, van directo al árbol. Y aquí la descarga de jabones, de aceite, de productos de limpieza, etc. va directa al árbol, o incluso a cultivos menores. Entonces, para utilizar bien el sistema y poder devolver las aguas que han sido potabilizadas o que sacamos del manantial directamente, está bueno poder pasar por diferentes tipos de plantas y filtros de gravas y devolverlas lo más limpias posible. Hay otras personas que le han llamado a este sistema de celdas botánicas, por ejemplo. Esto es una celda botánica porque está contenida, acá el agua no se infiltra. Acá el agua viene y está contenida o almacenada en una cámara o contenedor que puede ser de plástico. Hoy día se están utilizando muchos lonas de PVC laminado, algún elemento para poder dar impermeabilidad y que el agua no se infiltre, se mantenga aquí, se retenga aquí igual que un humedal. Aquí el agua va pasando lentamente, lentamente pasa por una cámara, después lentamente va pasando por otra. Siempre uno estudia la pendiente, vaso comunicante, el agua va a ir bajando hasta poder llegar a una pendiente menor. Como podemos ver, esto es un sistema muy sencillo y es reutilizar el agua, conducirla por estas cámaras y poder aprovechar lo máximo posible el agua. Esto va a generar vida, van a generar aquí, van a llegar mosquitos, bichitos, libélulas, abejas, etc. Incluso vamos a generar
Evaporación. Evaporación que a los árboles les va a venir muy bien. Es decir, estamos siempre circulando el agua. El agua tiene que estar en circulación. Y así la vamos generando más vida. Vamos a hacer abertura de una tapa de un tambor de 60 litros que utilizamos como cámara desengrasante. Y vamos a ver aquí cómo las aguas se juntan acá diferentes elementos sólidos, grasas y aceites que se van acumulando. Aquí son aguas del lavaplato, aquí son aguas de lavamano. Y después ya la descarga hacia los filtros de grava y las plantas. Y bueno, este sistema, como vemos aquí, va acumulando la grasa. Es una trampa de grasa. Para que el otro sistema, esto es importante para que el otro sistema después no se vayan a tapar. Esto ya, después que esto se llena, hay que hacer limpieza de toda esta trampa de grasa, sacando todo este residuo. Hay gente que ha hecho con este residuo de grasas jabones a través de un proceso de saponificación con soda cáustica. Estamos en una instalación construida con grava, piedras, principalmente huevillos. Debajo de esto hay un elemento impermeable que es en este caso una geomembrana de PVC laminado para poder contener las aguas. Todo esto fue rellenado con piedras y luego se pusieron estas plantas que son papiros egipcios. Estas plantas crecen mucho, de hecho pueden ver que están podadas, están cortadas, todo esto ya está seco, que fue de la temporada pasada. Las aguas son provenientes de la cocina, con mucha descarga de jabón y hartos productos de grasa, que en este caso estas plantas se alimentan de toda esa descarga y generan mucha biomasa, mucha vegetación, que cada año nosotros tenemos que cortar. Ahora que estamos en época de primavera, vienen brotando y una vez al año tenemos que hacer poda de estas plantas. Después esta poda de todas estas plantas se incorporan como abono y como mulch, como acolchado en la agricultura, en los bancales, con sus respectivos beneficios, que es reducir también la evaporación y acumular el agua en el suelo. Es importante que las piedras cubran todo el agua. Aquí el nivel de agua está bastante bajo, porque últimamente no se ha utilizado mucho. Es importante que esté abajo el nivel y cubierto de piedras para que no haya ningún mal olor o moscas o elementos biológicos que pueden generar una patología. Aquí no hay ningún problema de infección o algo así. Estas aguas jabonosas van quedando siendo retenidas por las gravas y las plantas se van alimentando de esas aguas jabonosas y algunos productos de limpieza. Si bien cada cierto tiempo, cada 3-4 años, se tiene que hacer una limpieza completa de este sistema. Nosotros este sistema lo hicimos hace ya 3 años y tuvimos que hacer una limpieza en la temporada pasada. Sacamos las gravas porque se saturó de algunos elementos y tuvimos que volver a insertar gravas y las mismas plantas se sacan y después se vuelven a replantar.
si alguien a la segunda quiere presentarse y tiene toda la